Bienvenidos, iglesia, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Bienvenido nuevamente a la familia de Dios a escuchar el mensaje de nuestro Padre eterno, ¿verdad? La palabra y la enseñanza que Él tiene a través de la palabra. En esta ocasión lo vamos a hacer en el capítulo 2, versículos del 9 en adelante de Tito. Hemos avanzado ya capítulo y medio, se podría decir. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido cómo Dios enseña a través de la carta a Tito cómo debe de preparar la iglesia. En el capítulo 1 le habló de los requisitos, de los ancianos, de los obispos. En el 2 incluye a la familia. Habla acerca no solamente de los que predican, sino también le habla a las ancianas, le habla a los jóvenes y les enseña el por qué debe de guardarse. La importancia de conocer la sana doctrina no solamente es conocimiento, sino más bien ese conocimiento tiene que producir en nosotros esa transformación, para que a través de esa transformación nosotros estemos manifestando al mundo que nosotros conocemos un Dios verdadero. El apóstol le enseña a través de la palabra de Dios a Tito y a nosotros lo que le decía en el capítulo 1. ¿Con qué razón él exhortó a las ancianas? Si usted quiere, para repasar un poquito, el capítulo 2 dice así, versículo 13, ¿recuerdan, verdad? Dice el 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, ese es el fin, para que la palabra de Dios no sea vana. Todo esto que escribió desde el versículo 1 al versículo 5 tenía un propósito, no solamente ese propósito, y no solo era para aquellas ancianas, ni para aquellos obispos, ni para aquellos diáconos, era para la iglesia de este tiempo también, la palabra de Dios contemporánea. La sana doctrina no solo es, como volvemos a repetir, el conocimiento. No basta con decir, no, eso no es bíblico, eso no debe de ser así, sino que esto que nosotros nos ha revelado el Señor, debemos de practicar. ¿Para qué? Para que lo que prediquemos sea consecuente con lo que nosotros hacemos. Y de esa manera estamos mostrando que somos conocedores de la sana doctrina. Y sobre todo, que practicamos la sana doctrina. Porque no puede haber una anciana que diga que es creyente, que ya se bautizó, y que no esté de acuerdo a la vida nueva que él está describiendo. Por eso le decía, la parte negativa que no deberían de tener las ancianas: no calumniadoras, no dadas al vino, reverentes en su porte, en su vestimenta, en su forma de tratar a sus semejantes, a sus esposos y a sus hijos. Y decía que estas ancianas deberían de ser un ejemplo para las más jóvenes, para que así como ellas tienen un comportamiento digno de alabanza para gloria de Dios, también las que vienen detrás de ellos. Y de esa forma dice la palabra de Dios, no decía, sino que dice, está en presente, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando yo doy un mal testimonio, la sana doctrina, ¿dónde queda? Queda manchada. Y ese es el que predica, y ese es el que va a la iglesia. Entonces, ¿qué está haciendo blasfemada? No crea que están nada más criticándome mi mal comportamiento. Yo estoy provocando que se blasfeme con la palabra que predico. Yo soy el culpable. Yo estoy dando un mal testimonio y dice la gente, no hombre, para ser como los evangélicos, como los cristianos. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Está siendo blasfemada la palabra, por culpa de alguien que no entendió que la palabra de Dios debe de ser una nueva vida, en una forma de expresarla, no solo con la boca, sino con hechos. Porque ese es el problema con el que terminó el capítulo 1, ¿se recuerdan, verdad? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso mismo no solamente era para los engañadores, sino también el cuidado que debemos de tener nosotros los conocedores de la sana doctrina. Que podemos conocerla, pero no la podemos practicar, y eso es un error.
Ahora avanza el versículo 6. Habla de las ancianas, ahora dice el 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Esa palabra prudente ha sido constante desde el capítulo 1. Presentándote tú, aquí está, como ejemplo. Los jóvenes deben de ser ejemplos, les dice, pero el que les debe dar con hechos ese ejemplo, primero eres tú, Tito. Yo quiero que otros se conviertan. Yo quiero que otros sigan mi ejemplo, y mi ejemplo debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Como tengo conocimiento de Dios, Dios me enseña la nueva vida, cómo debo de vivirla. Eso provocará que yo sea un ejemplo para otros, que yo sea un referente. Ahora dice el versículo 6, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. El evangelio es serio. Serio no es que no va a sonreír. Muchos pueden pensar eso, ¿verdad? O sea que si me río estoy... No, se refiere a que haya, hermano, una seriedad en cuanto a lo que digo, haya firmeza. Que nadie vea en mí que estoy jugando, pues. Porque entonces no estoy serio. A esa seriedad se refiere. Estoy plantado bajo la roca que es Cristo, y como esa es mi base, eso debo de vivirlo seriamente. 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que, aquí está un propósito, es el mismo del versículo 5, de modo que el adversario, ¿qué dice? Se avergüence, y mire qué lindo, y no tenga nada malo que decir de vosotros, gloria a Dios. Ese es un segundo propósito con el cual nosotros debemos de tener el cuidado de conocer la sana doctrina y de vivirla. El primero era para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El segundo es para que el enemigo, dice, no encuentre ocasión en la que nos pueda a nosotros reprochar algo o que nos pueda acusar de algo. Señalar por él. ¿Qué estaba entonces enseñándole a Tito, y a nosotros nos está enseñando la palabra? El cuidado que debemos tener con nuestra vida. Ahora, ya exhortó a las ancianas, ya exhortó a los jóvenes, ahora va hacia los siervos, va hacia la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios no excluye a nadie. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Porque si excluyera, el pecador no fuera incluido en la palabra de Dios. El pecador es el propósito número 1 del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando Dios incluye al pecador en su plan de salvación, en ese momento la palabra de Dios se está volviendo como inclusiva, lo está incluyendo. No hace excepción. Ahora, pero en el versículo 8, por eso se refiere a un ámbito social cuando dice el 8 así: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. Que Dios nos ayude a los que tenemos esto. ¿Por qué? Ahí hay una oportunidad en la que yo o puedo manifestarme como hijo de Dios y que con mi forma de trabajar esté dando a entender que Dios mora en mi corazón, o todo lo contrario, pueda ayudar un mensaje negativo del Evangelio. ¿A qué soy llamado? Mire, claramente muchos pueden pensar que es ofensivo, cuando literalmente dice el 9, exhorta a los siervos que se sujeten, quiere decir que sean obedientes, quiere decir que si nos mandan a hacer algo, hay que hacerlo aunque no nos guste, que Dios tenga misericordia, porque a veces no nos gusta, porque va en contra de lo que sentimos, porque va en contra de lo que nosotros queremos, pero son nuestros jefes y han sido dejados para que nosotros les demos un buen testimonio de obediencia y sujeción. Y vean lo que dice la segunda parte, el versículo 9, que agraden en todo. No puedo decir, no tengo derecho yo como creyente, como un hombre nacido de nuevo, ese jefe me cae mal. No puedo ni expresarlo ni sentirlo. Que Dios nos ayude. Amén. Y que es algo duro, y es algo real, y es algo no de conocimiento, es algo práctico. Es lo que decíamos, que Dios nos pone en el corazón, ¿verdad? Que cuando nosotros, la parte práctica del Evangelio es la que está dejando mucho espacio, que la iglesia se está quedando corta. Tal vez no el conocimiento, porque hay mucho conocimiento, se lee la Biblia, se medita en ella, pero la parte de la práctica está dejando mucho que hablar, y ahí el enemigo logra sus objetivos, que son con los cuales le dice el apóstol Pablo que la palabra no se habla nada.
que el enemigo no tenga de qué acusar, de qué señalar. Ahora le está diciendo que también no den motivo los que trabajan sujetos a sus patronos, para que, porque hoy puedo decir, hermano, la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo en muchos países, en la mayoría sí, pero existe lo que se conoce hoy como los servidores de los patronos, ¿verdad? En las empresas hay empleados, aunque no tienen el título de esclavo, pero están al servicio de otras personas, y estos tienen la obligación de remunerarles a ellos. Entonces, por esa remuneración usted debe de respetar y estar sujeto. Y literalmente termina diciendo que no sean, eso necesita explicación. Debo saber el origen de esa palabra. Eso es una palabra muy común. Que no le alce la voz, que no le reproche, que no le diga malas palabras. El patrón dice una cosa y el empleado dice cinco. Le dice el empleado, vaya a hacer tal cosa. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no va con nada? Ya en ese estoy como respondón. ¿Qué testimonio estoy dando? Ahora, ¿y por qué? Aquí viene la razón del por qué le está escribiendo a los siervos también en el versículo 11. ¿Por qué? Ese es, siempre que aparezca en la palabra de Dios, como conocido como artículo gramaticalmente, ¿por qué? Eso quiere decir una razón, un motivo. ¿Por qué yo debo de estar sujeto? ¿Por qué no debo de ser respondón? Y esto es para los empleados. No, para todos en un momento dado vamos a tener que estar sujetos a cierta autoridad y no debemos de ser respondón. ¿Qué más dice el 11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Muchos pueden decir, como si usted escudriña las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, en ella habla de los siervos, pero a la misma vez habla de los amos. También lo habla en Efesios. Aquí no, aquí solo habla de los siervos. Y alguien podría decir, a Tito no le recomendó que también los amos deben de ser buenos, ¿verdad? Es que Pablo, Dios le puso en el corazón la razón del por qué debemos nosotros estar sujetos. Porque nosotros podemos ser el medio por el cual este patrón se convierta. Que a través de nuestro testimonio la salvación llegue a esa vida. Porque muchos de ellos son impíos y no van a entender los principios que usted y yo como creyentes conocemos. Ellos no los entienden. Ahí puede estar escrito. Pero si son inconversos, ¿de qué van a servir? No van a servir de nada. Pero viene un hijo de Dios, ordenado, sujeto. La gracia de Dios se está manifestando para el sujeto. Y aquí empieza a decir, este empleado es diferente a los demás. Quiere averiguar qué es y lo que va a encontrar, que es un hijo de Dios. Y eso está manifestándose, que la gracia de Dios para salvación a otros. Hay un múltiple propósito por el cual la sana doctrina debe de manifestarse, no solo conocerse. No solo debo de conocer qué es la sana doctrina, qué es lo que dice la palabra de Dios, lo que debo y lo que no debo de hacer. No solo debo de conocerlo, debo de practicarlo. Versículo 11, porque la gracia de Dios, mire qué lindo esto, hermano. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quién? Vaya, tanto a los amos como a los siervos. Y por esa razón, porque la gracia de Dios para salvación se ha manifestado a todos los hombres, los obispos, las ancianas, los jóvenes y los siervos deben de tener un testimonio que refleje la vida nueva que hemos encontrado en Cristo Jesús. Amén. Estamos aprendiendo, iglesia. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Hay muchas formas de predicar, pero la más efectiva, la que convence al hombre, que lo hace entender que verdaderamente hay un Dios, es un buen testimonio. Amén. Hay gente que hasta dice, yo quisiera ser como tal hermano. La gloria sea para Dios, no para el hermano. Amén. Se está diciendo que en él ha habido una transformación y que anhelan llegar un día a verse como ellos. ¿Por qué? Porque ellos son unas personas que conocen la palabra de Dios, no solamente por eso, viven lo que conocen en la palabra de Dios. Amén. La iglesia está llamada a hacer eso. Y cuando me refiero a la iglesia, no solo nosotros como la iglesia local, sino la iglesia
El cuerpo de Cristo ubicado aquí en El Salvador, en la China, en México, en todas partes. Ese cuerpo de Cristo necesita manifestarse como un hijo de Dios. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios, la salvación de Dios vino a nosotros y la estamos testificando a otros. No solamente era para Tito, no solamente era para el apóstol Pablo, no solamente era para la gente a la cual estaba en Creta cuando Tito era el pastor y que tenía que ordenar la iglesia. Es para usted y para mí, es contemporánea. Dios nos ayude, iglesia, y nos está ayudando ya. ¿Por qué razón? Porque nos está revelando su palabra, su propósito. Versículo 12. Ahora, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la gracia de Dios, hermano, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta hasta en tiempos, en cuanto a la pasada vida, en cuanto a la presente y en cuanto a la porvenir. Y vamos a verlo detenidamente. En el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando la palabra de Dios dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, eso está en el pasado. ¿Cuándo se manifestó la gracia de Dios? En el sacrificio de Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces la gracia de Dios tiene 3 tiempos, ¿sí? Ya se manifestó. ¿Cuántos sabemos eso? En los evangelios lo podemos ver. En el Antiguo Testamento solo se profetizaba. Se hablaba de un Mesías. Se hablaba de alguien que iba a venir a morir en la cruz. Se hablaba de eso, Daniel lo hablaba, ¿verdad? El Mesías crucificado en las 70 semanas de Daniel. Se puede ver, se puede contemplar todo el panorama divino de Dios. Dios revelándole a los profetas, ¿verdad?, cómo Él se iba a manifestar. Se manifestó en misericordia y gracia a través de Cristo Jesús. Pero ahora en el presente, a nosotros los creyentes, que ya esa gracia del pasado, que Cristo vino, ya está en usted. Eso es presente. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, eso ya nos toca a nosotros. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad. Cuando yo le digo no a todo lo que se llama pecado, ¿sabe qué estoy haciendo, hermano? Estoy dando a entender que la gracia me enseñó que eso era malo, que ya no debo de vivir en eso, porque para eso se manifestó Cristo, para perdonarme esas cosas de las cuales yo necesito arrepentirme y venir a Cristo y vivir una vida diferente a la que vivía. En el pasado yo vivía una vida, pero cuando la gracia de Dios se manifestó en mí, me enseñó que yo debo de vivir renunciando a dice el versículo 12, a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Por qué? ¿Quiénes viven en impiedad? Los que no conocen a Cristo, que la gracia de Dios ya se manifestó, pero ellos no han sido receptores, no la han recibido. Y como no la han recibido, ¿en qué viven? En impiedad, en los deseos del mundo. ¿Cómo anda la gente en estos momentos de feriado? Algunos andan disfrutando la familia, pues bendito Dios, ¿verdad? Hay que decir disfrutar sanamente. Pero a otros esta es la ocasión perfecta para embriagarse y para darle rienda suelta a todos los deseos que hay en sus cuerpos. A usted y a mí, la gracia que nos enseña, renunciemos a eso. Dígale, ¿no? Y bendito sea Dios. ¿Qué hay? Hermano, ¿y usted por qué en vez de estar en la playa, en el culto está? Qué aburrido, es que ya renuncié. Amén, hermano. Porque la gracia de Dios me enseñó que yo debo de renunciar y que la gracia de Dios en el presente debo de manifestarla en santidad, viviendo separado de estas cosas. Lo dice, leamos todo el versículo 12 y ahí lo dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos malvados, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 3 cosas. No necesito embriagarme, no necesito ningún tipo de cuestión que pueda exagerar para poder dar a entender, hermano, que estoy alegre. No, con Cristo Jesús tengo gozo en mi corazón. Y Él me da la sobriedad para poder entender lo que pasa y para poder sobrellevar, hermano, las dificultades que vienen. Y como estoy sobrio, porque Cristo
Cristo me da sobriedad. Puedo comprender, no necesito, ay hermano, no necesito algo para pasar este momento difícil de mi vida. No, ahí está Cristo ayudándolo. Y le da sobriedad. Tranquilo. ¿Cuánto siente la mano de Dios? Como le decía el apóstol Pablo, bástate mi gracia. Amén, hermano. Dice sobrio. En el 2 estoy, ¿verdad? Justa y piadosamente. Esta es una vida santa. Ese es el presente de la gracia de Dios en el creyente. Yo en este tiempo debo de vivir separado de todas esas cosas. Es una lucha continua. Y de esa forma estoy manifestando que la gracia de Dios ya vino en mi vida. En el presente yo soy. Esa revelación le estoy dando a entender a través de cómo vivo, cómo me manifiesto. La gente está diciendo, a ver, ¿qué le pasó? Dice que antes era un gran borracho y perdido. Mire, hoy saluda todos los días está contento, no grita mucho en la casa. Eso sí, lo único que he visto es que va al culto. ¿Qué es eso? Un testimonio que la gracia de Dios le ha enseñado a esa persona de la que se está hablando el bien, y ya vive como diferente a los demás. Ya renunció a los deseos. Ya renunció a la impiedad. ¿Qué es lo que nos cuesta? Porque no hemos entendido que este cuerpo que tenemos ya no es para el pecado, sino para vivir para la gloria de Dios. Amén. Él quiere pecado en su naturaleza. Pero si le damos pecado, entonces la nueva criatura nunca va a emanar en nosotros. Nunca se va a manifestar. ¿Estamos entendiendo? Ahora dice, para que vivamos en este siglo. La palabra siglo quiere decir tiempo. Sobria, justa y piadosamente. La piedad, el temor a Dios es una forma de vivir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en mi trabajo, en mi familia. 13. Aguardando la esperanza. Y bienaventurada, ese es el futuro. Y la manifestación. Yo creo que me salté un versículo, ya que me lo estaba revelando el Señor. No me lo reveló, sino el versículo 10 no lo leí. Cuando decía no sean respondones. Me salté no solo a la gracia de Dios. Disculpen, pero vamos a aclararlo. En el versículo 10, cuando hablaba de los siervos, decía que la forma de vivir de los siervos tendría que ser esta, el versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Cuando dice no defraudar, es que yo como empleado no debo de robarle a mi patrón. Amén. Cuando dice no defraudando, no debo de yo aprovecharme de la confianza que me ha dado. 10. Sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando me porto bien, cuando vivo una vida santa, la doctrina que conozco se está viendo como se está reflejando. La salvación que tengo, la estoy mostrando. Se me ve. Y la gente da buenos conceptos de eso. La palabra adorno es poner aquello en un estado agradable, en un ambiente. Por ejemplo, una casa con un jardín llama la atención. Y si ese jardín florece, hermano, que dice, qué adornada está esa casa, qué bonito se ve. ¿Y qué adorna la vida del creyente? La vida piadosa, la vida fiel a Dios. Eso adorna lo que nosotros conocemos como cristianos. Por eso de ahí dependía el versículo 11 cuando dice, ¿por qué? La razón de algo. ¿Por qué no debo defraudar? ¿Por qué no debo no defraudando, sino mostrar por qué debo de ser fiel? Porque la gracia de Dios ya está en mí. Ahora sí, solamente se me quedó por alto ese versículo 10. Ahora, la otra razón por la cual yo debo de ser fiel es el versículo 13, ese es el futuro. Como cristiano, en la gracia de Dios en el pasado, Cristo me salvó. En el presente esa salvación se muestra como que yo estoy viviendo santamente, apartado de todo mal. Estoy mostrando lo que Dios ha hecho en mí. Pero hay otro fin por el cual yo vivo así, y es el futuro, el porvenir del que hablábamos.
Ese está en el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, y oiga qué lindo, la manifestación, gloria a Dios. Mire, cuánto quisiéramos que Cristo se manifestara. Yo quisiera que Cristo viniera cuando en este libro, yo creo que es un anhelo de todos, ¿verdad? No ver la muerte, sino que Cristo viniera y levantara a los muertos. Mire, si fuera el arrebatamiento, mi madre solo un día hubiese estado en la tumba, ¿ven? Perdón, 3 días, porque el lunes murió. Y se levantara. ¿Y qué pasaría conmigo? Yo sería transformado, dice la palabra. Esa es la manifestación. Ese será el futuro. La manifestación gloriosa. No es una manifestación sencilla. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, voy a utilizar quizás una ilustración. Cuando dice aguardando la esperanza, nuestro país, vamos a hablar un poco de lo que contemporáneo que nos está sucediendo en lo social. Nuestro país dentro de poco va a entrar a una nueva legislación y la gente tiene la esperanza de que esto cambie la vida de los salvadoreños. ¿El que están esperando? Es una expectativa, ¿verdad? Para lo terrenal, para que hayan cambios, que El Salvador sea diferente, que se gobierne bien, sin problemas en un ámbito, en un otro, y que se decreten leyes a favor del pueblo. Eso espera el pueblo, esa es la esperanza. Pero la esperanza del cristiano es superior. La esperanza de nosotros es la manifestación del Todopoderoso. Amén, hermano. ¿Cuándo será? No sé, pero yo debo de guardarla. Debe de ser uno de los motivos por los cuales yo me guardo, por los cuales yo me congrego, por los cuales yo renuncio a la pasada manera de vivir, por los cuales, hermano, yo dejo los deseos de este mundo porque no me conviene, porque un día Dios se va a manifestar y no quiero que me vaya a hallar ahí. ¿Amén, iglesia? Esa es la esperanza que aguarda el creyente. Aguardando la esperanza bienaventurada. O sea, esa palabra bienaventuranza que decíamos que era felicidad. Pero para nosotros, los creyentes, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué lindo será. Ahí sí, mire lo que dice el cántico. Ya no habrá llanto ni dolor. No habrá necesidad del sol. Es todo, hermano, lo que necesitamos. Él lo tiene. Y si Él está ahí, ya no necesitamos nada. Ya no estaríamos preocupados por irnos a dormir más noche, porque el cuerpo ya lo aguanta. Por ir a cenar, no estaríamos, porque Él está allá con nosotros. Ya no necesitamos nada de eso. Amén, hermano. La manifestación gloriosa. Yo lo espero. Eso es real. Amén, hermano. Amén. Esto es pasajero. Esto es pasajero. La vida que Dios nos ha dado, el aliento de vida, es saciar, se ha arrepentido, ha aceptado al Señor Jesucristo, verá esta gloriosa manifestación. 13, aguardando la esperanza, ya lo leímos, ya lo estudiamos también, bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, si la iglesia verdaderamente creyera estas promesas, caminaría diferente. Se apercibiera, hermano. Oye, oración, voy a orar porque necesito estar en comunión. Mi alma necesita tener comunión con el Eterno. Amén. Como usted y yo. En la noche antes de dormir, orar. Si se despierta a medianoche y se ora otra vez nuevamente. Y al amanecer, Señor, gracias por este día. Y si este es mi último día, llévame contigo, que esté bien todo. Amén. Esté esperando. Anhela la manifestación. Viene la tentación, viene el tentador, pero como Él aguarda la esperanza, renuncio mejor a eso. Venga, hermano. Para que no nos pase lo que le pasó a Adán y a Eva. El pecado no nos engaña. El pecado es matar todos los días. El pecado es como que usted entre al mercado. A veces habla mi esposa y me dice, anda vendiendo tomates. Se oye, ¿verdad? Que no anda mucho en el mercado. Oigo la cebolla, el tomate. Así es el pecado. El pecado, hermano, aquí una cosa, un pecado. Aquí le está ofreciendo otra. Y aquí otra oferta y allí, hermano. Así es el cristiano en medio del mundo.
Pero el que tiene la mirada puesta en el reino de los cielos, ahí le van a ofrecer una cosa, no va a comprar ni va a agarrar nada, porque su mirada está grabada a aquel que pagó un precio por llegar ahí. Ese precio fue tan alto que yo no lo merecía, pero Cristo murió por mis pecados. Yo me siento perdonado, hermano. Me siento gozoso en esta noche. Y la gloria sea para Dios. Y siento que Dios está ministrando nuestras vidas por medio de su palabra. Ahora hemos terminado. Versículo 14. El precio de todo lo que usted y yo tenemos. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, ese pecado que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿verdad? De modo que descubierto con leyes en mí. Creo que el domingo lo vimos, si no nos acordamos. ¿Recuerdan algunos, verdad? Hay dos leyes en mí, decía, que hago lo que no quiero. He descubierto que en mis miembros está el pecado, pero gracias sean dadas, dice, a Dios. Quiere decir, porque Él me compró, Él me libertó de esta impiedad. Amén, hermano. Este cuerpo por eso perece por causa del pecado. El alma que está dentro de nosotros nunca, esa ni se envejece. No lo digo pues en el 5.1. Siempre está por los necesidades. Bueno, en el capítulo 4 dice, ¿verdad? Mientras el hombre exterior se va deteriorando, lo dice. El interior, el de Cristo, ese no para toquear. Amén. Ese puede salir corriendo. Este cuerpo no. Ahorita tengo un problema de tendón. Pero el alma no, está libre y fuerte para la gloria de Dios, no por mí. Hubo algo que lo hizo, sí, Cristo Jesús por mí. Terminemos, versículo 14. Quien se dio, ese Cristo que se va a manifestar, ese glorioso Dios que usted y yo esperamos, ya se manifestó una vez. Y se lo hizo en una forma. ¿Cuál? Pagó el precio, vino como cordero. En el versículo 14 hay una manifestación pasada. En el versículo 13 hay una manifestación futura de Dios. Cuando dice el versículo 13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el 14 la manifestación de la que Cristo hizo en el pasado, porque se dio a sí mismo, eso ya sucedió, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Quiere decir que el Señor Jesús dio el precio y se adueñó de su vida. Para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las buenas obras serían el fin debería de ser el fin del creyente para manifestar la sana doctrina. Todo lo bueno que sucediera en el mundo debería de ser el creyente que lo está haciendo. De esa forma se estaría manifestando que la gloriosa manifestación de Dios ya se hizo en el pasado, lo redimió, y ahora los que no roban, vamos a ver quiénes son los que no roban. Ahí están los cristianos. No defraudando, decía, ¿verdad? Vamos a ver los que no son calumniadores o chismosos. Ahí deben estar los que... cristianos también. Los que no matan, cristianos también. Porque tienen el conocimiento, la ley de Dios en su mente y en su corazón, y eso hace que este cuerpo ya no lo ocupe para el pecado. Porque para eso fueron redimidos. Amén, hermano. Esa es la manifestación ya que Dios hizo en el pasado en nosotros. Ahora dice el versículo 14, para sí un pueblo propio. Ese pueblo, ¿cuándo somos pueblo de Dios? Amén. Ese pueblo de Dios debe de ser celoso ¿de qué? De buenas obras. De manifestarse como hijo de Dios. Terminamos con 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie de menosprecio. Nadie debe de menospreciarnos cuando predicamos estas verdades de la palabra de Dios. Nadie. Y para tener la autoridad debemos de cumplirlas, para que nadie nos reproche, como decía.
para que nadie blasfeme la palabra de Dios. No sé si hemos aprendido algo esta noche, iglesia. La gloria sea para nuestro Dios. Démosle la gloria a nuestro Dios por este privilegio que nos concedió y pidamos fuerza para seguir viviendo la vida. Es glorioso. Hermano, que se burle de que usted ya no puede hacer tal cosa. Ay, pobrecito, usted da lástima. Déjelo, hermano, que lo que están ofendiendo es la naturaleza terrenal. La gloriosa sabe que lo están criticando porque adora y glorifica a su hacedor, al único y soberano Dios, como dice su palabra. Y eso sea para la gloria de Dios. ¿Hemos aprendido algo? Llevémonos en el corazón. La próxima semana continuaremos con el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a orar por las ofrendas.